Buenos días con todos. Entonces, vamos a continuar lo que corresponde en donde nos habíamos quedado. ¿Ah? Un instante que se me actualice. Ya, listo. Entonces, hasta la semana anterior vimos la definición ya de medibles, que deberíamos llamarlo exactamente Lebesgue medibles, y también de los borelianos o Borel medibles. ¿Ya? Pues nos dice que eh, la primera indicación de aquí, este teorema, nos dice que los borelianos son una subclase de los medibles, es decir, de los Lebesgue medibles. Es decir, si lo podemos medir según Borel, también lo podemos medir según Lebesgue. ¿Ya? Entonces, veamos cómo podemos demostrar, y aquí también va a entrar una técnica muy utilizada en las demostraciones de teoría de la medida. ¿Sí? Entonces, quiero demostrar lo siguiente. Quiero demostrar que la sigma álgebra de Borel está contenida en la sigma álgebra de los Lebesgue medibles. ¿Sí? ¿Quién era esto? Era la sigma álgebra generada por un conjunto medio extraño de intervalos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué era esto? Era la más pequeña sigma álgebra. ¿No? Entonces, veamos, ¿cómo podemos demostrar cosas cuando se tienen contenencias con respecto a sigma álgebras generadas por un conjunto? ¿Sí? Veamos lo siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo demostrar esta contenencia? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de demostrar mi demostración por demostrar que los borelianos están contenidos en los Lebesgue medibles. ¿Ya? Notemos lo siguiente. Tenemos que todo intervalo, ¿ya? ¿Cómo se definían los Borel medibles? Entonces, recordemos en esta definición de aquí, cómo definíamos los Borel medibles, ¿ya? Acá estábamos, ¿ya? Entonces, es la sigma álgebra generada por todos este tipo de intervalos, ¿sí? Cerrado en un lado y abierto en el otro, ¿ya? Entonces, tenemos que todo intervalo de la forma A, B, ¿sí? Cerrado en un lado y abierto en el otro, es medible, ¿sí? Es medible, es Lebesgue medible, explícitamente Lebesgue medible, ¿sí? ¿Ya? Es decir, este intervalito es un elemento de los medibles, ¿sí? Con esto, ¿sí? El conjunto de intervalos que estábamos viendo, ¿sí? Este conjunto de intervalos es subconjunto de la sigma álgebra de los Lebesgue medibles, ¿ya? Entonces, el conjunto de los intervalos es la sigma álgebra de los Borel medibles. Ahora, ¿quién eran los borelianos? Los borelianos era la sigma álgebra generada por este conjunto de intervalos, ¿sí? ¿Cómo se definía esto de aquí? Era la sigma álgebra más pequeña que contenía, ¿sí? La sigma álgebra más pequeña que contenía ahí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo otra sigma álgebra que contiene ahí, los borelianos es más pequeña que esa sigma álgebra. ¿Ya? Entonces, con esto tengo esto de aquí, pero M es sigma álgebra. ¿Sí? Y si este de aquí es la más pequeña que contiene ahí, y este de aquí es una sigma álgebra que contiene ahí, ¿qué puedo concluir? Que esto está contenido aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Por la definición de sigma álgebra generada. ¿Ya? Y ya está. ¿Ya? Entonces, fíjense, no tengo que demostrar que todos los borelianos son medibles, sino únicamente que el conjunto que los engendra son medibles. ¿Por qué? Porque de esa forma
al ser una sigma álgebra, esta M, ya tendría que directamente todos los borelianos son medibles. ¿Sí? Entonces, es una idea que tenemos en la teoría de la medida. ¿Ya? Si tenemos sigma álgebras generadas, ¿ah? No tengo que demostrar que toda la sigma álgebra cumple tal propiedad, sino tengo que demostrar que solamente los elementos que la generan cumple tal propiedad. Y ahí por propiedades de las sigmas álgebras tengo las contenencias. ¿Ya? Entonces, ya tengo esto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la otra propiedad de este teorema me dice que B también es la sigma álgebra generada por cada una de las siguientes clases, intervalos abiertos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a llamarle, para esta demostración, vamos a hacer lo siguiente. Yo tenía I, ¿sí? Era el conjunto de todos los intervalos semiabiertos, ¿no es cierto? Con A menor que 1. ¿Ya? Llamémosle, por ejemplo, I' igual al conjunto de todos los intervalos abiertos. De esta forma. ¿Sí? Entonces, nosotros definimos los borelianos como la sigma álgebra generada por este I. ¿Ya? Y vamos a definir unos borelianos prima como una sigma álgebra generada por estos de aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero demostrar? Lo que me está pidiendo demostrar es que estos borelianos son igual que estos borelianos. ¿Ya? Listo. Entonces quiero demostrar esta unión de sigma álgebras. ¿Sí? Pero ambas sigma álgebras son generadas por conjuntos específicos. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Cómo voy a hacer con eso? ¿Ya? Entonces, fijémonos en esto. ¿Ya? Fijémonos en esto. Entonces, sea un intervalito en este de aquí. ¿Sí? ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Tenemos que, por ejemplo, este intervalito, ¿ya? Yo lo puedo ver como la intersección, ¿sí? Yo lo podía ver como esto, la intersección de esos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora, como estos intervalitos de acá, ¿sí? ¿De qué son? Son elementos de este conjunto de intervalos prima, ¿verdad? Entonces, si son elementos de ese conjunto de intervalos prima, también va a ser elementos de la sigma álgebra generada por ellos, es decir, B'. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos intervalitos es elemento de esta sigma álgebra. Y nosotros teníamos que la sigma álgebra era cerrada por intersecciones numerables. Entonces, ¿qué obtuve? Tengo que el intervalito que tenía, A, B, es un elemento de la sigma álgebra prima. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ¿qué hice? Cogí cualquier elemento de estos y demostré que también está acá. Eso me quiere decir que este conjunto es subclase de este, ¿verdad? Entonces, con esto, este de aquí está contenido en este de acá. Vamos bien. Pero este de aquí es una sigma álgebra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué relación habrá entre sigma de estos y F'? ¿Cómo se definía este? Como la sigma álgebra más pequeña que contiene a los intervalos de I. ¿Ya? Y como B' también es una sigma álgebra, entonces tiene que ser más grande que esta. ¿Sí? Y ya tenemos que mi B está contenida en B'. ¿Sí? Ya ocupamos una de las propiedades. Entonces, fíjense, deben en este truco. ¿Ya? Estamos demostrando solo la contenencia de los intervalitos, o sea, de los elementos que generan la sigma álgebra, y con las propiedades de la otra sigma álgebra llegamos a contenencia de sigmas álgebras. ¿Sí? Puedo hacer un proceso muy parecido en el otro caso, por ejemplo.
tomar ahora A, B en estos intervalos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y decir que estos intervalos A, B se los puede ver como la unión de A, A más 1 sobre n, B, ¿sí? Y lo puedo ver como esa unión, sí, tengo esta unión. Entonces, como estos intervalos cerrados en un lado son elementos de este conjunto de intervalos, el I, ¿ya? Que están contenidos en B, entonces tendríamos también que el intervalo abierto que queríamos está contenido en B, es decir, tendríamos, ya lo voy a escribir por acá abajo, tendríamos que I' está contenido en B, y como esta es también sigma álgebra, tendríamos que B', que no era más que la sigma álgebra generada por los intervalitos prima, está contenida en B. Y entre estas dos ya tengo las dos contenencias y tengo que son iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que la misma sigma álgebra de los Borel medibles puedo yo generarla a partir de intervalos semicerrados o a partir de intervalos abiertos. Y ya se las deben intuir por ahí, que también la puedo generar por intervalos cerrados, haciendo trucos parecidos. ¿Sí? La cuestión estuvo en poder expresar en un intervalo en función de los otros como uniones numerables o intersecciones numerables. Y siempre puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, la sigma álgebra de Borel lo puedo expresar como los la generado por los intervalos abiertos, por los intervalos cerrados, por los intervalos semiabiertos, intervalos semicerrados, intervalos abiertos no acotados, intervalos cerrados no acotados. Sí, todos ellos me van a generar la sigma álgebra de Borel. ¿Ya? Entonces, tengo esto. ¿Ya? Veamos qué más puedo hacer. ¿Qué más nos dice? Nos dice también que puede ser vista como la sigma álgebra generada por los abiertos directamente. ¿Sí? Generada por los abiertos. Entonces, no solo intervalos abiertos, sino abiertos en sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo. ¿Ya? Hago mi demostración. ¿Ya? Entonces, tomemos tau igual al conjunto de todos los abiertos. ¿Sí? Es decir, la topología de los reales. Y bueno, y teníamos el im, todos los intervalos de la forma. Directamente pongámosle los abiertos, ¿ya? Sí, directamente, porque ya sé que con los semicerrados o con los semiabiertos es el mismo, los mismos borelianos. Entonces vamos con los abiertos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Que la sigma álgebra generada por mi topología es igual a la sigma álgebra generada por mis intervalos. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos. La primera, ¿ya? Yo sé que cualquier intervalo abierto es un abierto de mi espacio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Y esta topología está contenido en la sigma álgebra generada por la topología, por la definición de sigma álgebra generada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta de aquí es una sigma álgebra. ¿Qué contiene a esta de acá? ¿Ya? Entonces, ¿en qué relación va a estar la sigma álgebra generada por estos intervalos con respecto a esta de aquí? ¿Sí? ¿Qué relación va a estar? En una contenencia. ¿Por qué? Por definición de esta sigma álgebra. Es la más pequeña que contiene a este conjunto de intervalos. ¿Sí? Entonces, fíjense, es la misma idea de demostración. ¿Ya? Ahora vamos por el otro lado. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacer la otra inclusión. ¿Ya? Entonces quiero demostrar, vamos a tratar de demostrar en este caso que la sigma álgebra generada por la topología está contenida en la sigma álgebra
generada por los intervalos, ¿ya? Entonces, sea A un elemento de mi topología, ¿ya? No voy a demostrar que toda la sigma álgebra está contenida. Entonces, con lo que aprendimos, solo voy a demostrar que los elementos de la topología están contenidos. Entonces, sea A un elemento de la topología, ¿sí? Un resultado muy bonito del análisis real me dice que cualquier abierto lo puedo expresar como una unión numerable de intervalos abiertos, ¿sí? Es un resultado clásico del análisis real. Entonces, A es igual a la unión numerable de unos intervalos abiertos, ¿sí? Y lo mismo que antes, pero AN, BN son elementos de esto que está contenido en esta sigma álgebra, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ¿sí? La unión de esos intervalos, como es una unión numerable, también va a ser elemento de la sigma álgebra, ¿sí? Entonces, ¿qué he demostrado con esto? La topología está contenida en la sigma álgebra generada por los intervalos, ¿sí? Y nuevamente, por definición de sigma álgebra generada por esta topología, tengo esta contenencia. ¿Por qué? Porque esta de acá es sigma álgebra, ¿ya? Entonces ya se pueden dar cuenta, ¿ya? De cómo es el proceso, ¿sí? Y así seguimos. En general, después vamos a ver que se llama una sigma-álgebra de Borel o la sigma-álgebra de los borelianos. Se la puede definir en cualquier espacio topológico, ¿sí? Entonces, si tenemos un espacio topológico arbitrario, siempre podemos definir la sigma-álgebra de Borel, que va a ser la sigma-álgebra generada por la topología, ¿ya? Y tenemos resultados interesantes que se relacionan con la topología. Por ejemplo, si el espacio topológico tiene una base de topología numerable, ¿sí? Entonces la sigma álgebra de los borelianos va a estar también generada por la base de la topología, ¿sí? ¿No? ¿No? Y ahí se pueden reducir un montón de cosas, ¿ya? Se pueden caracterizar, ¿ya? Entonces ya estamos viendo que la sigma álgebra de Borel puede estar vista cuando estamos en los reales, ya sea por intervalos abiertos, intervalos cerrados, abiertos directamente, o por ejemplo cerrados también directamente. Los cerrados generan la sigma álgebra de Borel. Sí, ¿no es cierto? Porque si los abiertos la generan, los complementos también la van a generar. ¿Ya? No hay ningún problema. ¿Ya? Y ahora veamos estos dos conjuntitos de acá que nos dicen los conjuntos G delta y F sigma. ¿Ya? ¿Qué son los conjuntos G delta y F sigma? Bueno, los conjuntos, bueno, comencemos con F sigma, ¿sí? Los conjuntos F sigma son las uniones numerables de cerrados. Y los G delta van a ser las intersecciones numerables de abiertos. ¿Ya? Entonces recordemos, en general, si yo interseco abiertos, no necesariamente voy a tener un abierto como respuesta. ¿Ya? Igual, si yo unos cerrados, no necesariamente voy a tener un cerrado como respuesta, ¿ya? Pero si nos restringimos a uniones numerables e intersecciones numerables, bueno, tampoco tengo la unión numerable de cerrados es un cerrado, eso es falso, puede darme un abierto, un semicerrado, intervalos semicerrados, lo que sea. Y de igual forma con los abiertos, ¿sí? Entonces, vamos a llamarlos esto, F, sigma y G delta, ¿ya? Ayuda a memoria para esto, sigma viene de la palabra que yo les dije de suma, ¿sí? Y en conjuntos la suma está asociada con unión. Y F viene de la palabra
alemana, no me acuerdo el nombre, pero es de cerrados, ¿sí? Sí, o del francés fermé, ¿ya? Igual forma G viene de la palabra alemana de abiertos y delta, ese sí les debo, no sé de qué sea. Creo que es de productos, bueno, no sé, ¿ya? Pero recordemos eso, F sigma son uniones numerables de cerrados, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice otra vez? Me dice que tengo que demostrar que la sigma álgebra generada por, digamos, la topología es igual a la sigma álgebra generada por los conjuntos F sigma, ¿ya? Comencemos con los G delta, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esa es también bastante sencilla. ¿Por qué? ¿Ya? El primero, cualquier elemento de la topología, es decir, cualquier abierto, yo lo puedo expresar como intersección numerable de abiertos. ¿Sí? La intersección de él mismo, consigo mismo, numerables veces, lo tengo. Entonces, la topología está contenida en los conjuntos G delta. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, la sigma álgebra generada por esta topología está contenido en la sigma álgebra generada por G delta. ¿Ya? Listo. Ya, entonces ya tengo esta de aquí. Segunda de aquí, quiero demostrar que la sigma álgebra generada por G delta está contenida en la sigma álgebra generada por la topología. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo coger un elemento de aquí, no de toda la sigma álgebra, sino de ahí, de esa parte de ahí, y demostrar que está en la otra sigma álgebra para ya tener el resultado. Entonces, sea un B, un elemento de G delta. Es decir, B es la intersección numerable de abiertos de A sub n. ¿Sí? Con A sub n elementos de la topología de abiertos, ¿verdad? ¿Sí? Pero si es un abierto, esto está contenido en la sigma álgebra de la topología. ¿Ya? ¿Ya? Me mandaron unos mensajes. Muchas gracias, Alexander. Y Ricardo nos está diciendo que G viene del alemán Geviet, ¿sí? Y F viene del francés Fermé. ¿Ya? Pues ahí para corregir. ¿Ya? Muchas gracias. Según yo, también hay la palabra en alemán para cerrado también empieza con F. No estoy seguro, pero se me hace que lo vi que era también por ahí. ¿Ya? Listo. Entonces, sigamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que cada A sub n es parte de esta sigma álgebra. Y yo sé que las sigma álgebras están cerradas por intersecciones numerables. ¿Ya? Me están diciendo que no, cerrado en alemán no es con F. Entonces, viene la una del francés y la otra del alemán. Sí, bueno, entonces es una notación bastante rara, bastante compleja. Le traen una del alemán y la otra del francés. Pero bueno, en esos tiempos hacían lo que querían con la notación. Y ahora nos toca a nosotros lidiar con la notación que nos dejaron. ¿Sí? Entonces sigamos utilizando esa. ¿Ya? Bueno, entonces aquí estábamos. Tenía cada A sub n es parte de esta sigma álgebra, pero yo sé que las sigma álgebras son cerradas bajo intersecciones numerables, entonces puedo concluir rápidamente que B también es un elemento de esto de aquí. ¿Qué he concluido con esto? Que los conjuntos G delta están contenidos en esta sigma álgebra. ¿Sí? Por lo tanto, la sigma álgebra generada por los G delta está contenido en la sigma álgebra generada por los abiertos. ¿Ya? Pues ya tengo que las sigma álgebras se comportan de esta forma. ¿Ya? Muy bien, entonces la de los borelianos ha habido un montón de formas de expresarlas. ¿Sí? Por abiertos, por cerrados, intervalos, G delta, F sigma, cualquiera de esos me generan las mismas sigma álgebra. ¿Ya? Entonces, listo, para tener en cuenta y saber. ¿Ya? Entonces, veamos, continuemos qué más podemos hacer con esto. ¿Ya?
Um, ¿Vamos por aquí o vamos a hacer algo un poquito más interesante? Sí, hagamos algo un poquito más interesante. Ya. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuántos borelianos existen? ¿Sí? ¿Cuántos borelianos existen? ¿Ya? Pero antes de ver cuántos borelianos existen, restrinjámonos un poco y tratemos de responder la siguiente pregunta. ¿Ya? Entonces, vamos con esto. Eh, sea, por ejemplo, A, un subconjunto de partes de los reales, tal que la cardinalidad de A es N. ¿Ya? A lo sumo, ¿cuántos elementos puede tener la sigma álgebra generada por A? ¿Ya? Es la pregunta, una pregunta interesante, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que antes le hicimos con 2 elementos y vimos cuántas combinaciones podía haber? Con 3 elementos vimos cuántas combinaciones podía haber, con 4 elementos cuántas combinaciones así, ¿ya? Y vimos que si por ahí las intersecciones me quedaban que eran uno de los anteriores, entonces simplificaban y bla, bla, bla. Pero nosotros podemos ver a lo sumo cuántos habrá en un conjunto de cardinalidad n, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Ya? Entonces, primero, eh, todo elemento de sigma de A puede expresarse como unión de intersecciones del tipo unión de intersecciones de A eh, de, ¿cómo decir? De B y J con I elemento de los naturales y J elemento de los naturales, donde B y J puede ser o un A o un A complemento con A elemento de estos. ¿Sí? Es decir, veamos qué es lo que quiero decir aquí. ¿Sí? Si yo tengo un conjunto finito, para yo generar cualquier elemento de la sigma álgebra generada, pues simplemente tengo que tomar los elementos de este, ¿sí? Tomar ellos o sus complementos, ¿sí? Ellos o sus complementos. Tomar una asociación de esos, intersecarlas, ¿ya? Y después a esto que me resulta unirlo, ¿ya? Entonces, cualquier elemento de esta forma se va a dar, se va a generar con este proceso, ¿ya? Entonces, con esto, sí, este A es un A1, A2 ya está un AN, ¿ya? Entonces, todo elemento de la sigma álgebra generada por este es de la forma unión, ¿ya? Con J, ya no numerables, porque ¿cuántos de estos tengo? ¿Cuántas posibilidades? Como son finitos, ya solo pueden ser uno de ellos, no hay muchas posibilidades, ¿sí? Estos B y J, solo hay una cantidad finitos de ellos, ¿sí? Entonces sería con I igual desde 1 hasta N y el J también sería igual desde 1 hasta N. ¿Dónde? B y J o es ahí
o A y complemento. ¿Sí? Solo tengo de esos. ¿Ya? Entonces, todos los elementos pueden ser de esos. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿cuántos elementos de esta forma yo puedo generar? ¿Sí? ¿Cuántos elementos de esta forma yo puedo generar? Entonces, puede estar, uno sería el A1 intersección el A2 intersección el A3 complemento, por ejemplo, intersección el A4 también complemento, y así hasta yo llegar al AN, puede ser con el complemento, sin el complemento, independientemente de eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para colocar aquí, yo tengo la posibilidad, o es el conjunto o es su complemento, ¿verdad? Entonces hay dos posibilidades. Para colocar aquí, le pongo el A2. ¿Le pongo el A2 o el A2 complemento? Entonces hay dos posibilidades. Para colocar aquí, igual, pongo el A3 o el A3 complemento. Tres posibilidades. Entonces, en últimos voy a tener, ¿cuántas posibilidades para colocar esto? 2n. ¿Ya? Entonces, de esa forma, aquí yo puedo generar 2 a la n elementos distintos. ¿Sí? Y de esos yo puedo unirles. ¿Ya? Yo puedo unirles cualquier combinación de esos. Y aquí lo interesante es cuando unimos combinaciones de estos, me va a dar otra combinación de estos. ¿Ya? Ah, ah, ¿Listo? Pero a pesar de que no lo veamos así, bueno, hasta ahí yo tengo 2 a la n, ¿sí? Entonces, cada uno de estos hay 2 a la n. Entonces, si yo le uno uno de esos con otro de estos, voy a tener otros 2 a la n, ¿sí? Y una de otras dos formas voy a tener otros 2 a la n. Entonces, al final se va a multiplicar por un n aquí, ¿ya? Entonces, esta es una cota superior para los conjuntos de la sigma álgebra. Entonces, si yo tengo una sigma álgebra con cardinalidad, perdón, si yo tengo un conjunto de conjuntos de cardinalidad n, la sigma álgebra que se genera va a tener cardinalidad máxima 2 a la n por n, ¿ya? ¿Sí? No puede tener más. ¿Ya? Este de aquí, este resultado lo hice para la siguiente idea. Si yo tengo un conjunto finito, la sigma álgebra generada por el conjunto finito también va a ser finita. ¿Ya? Idea que me llevo de aquí. Muy bien. ¿Ya? Entonces ya tengo eso de ahí. Ahora, vamos con esta idea. Entonces, vamos a ver cuál es la cardinalidad de la sigma álgebra de Borel. ¿Cuál será esta cardinalidad? ¿Ya? Entonces, pensemos. ¿Ya? Mm, Veamos, ¿cómo fue la idea para calcular la cardinalidad de aquí? Ver cómo se podían generar todos sus elementos. ¿Sí? Pues veamos, ¿cómo puedo generar todos estos elementos? ¿Ya? Entonces, ¿qué teníamos? ¿Cómo era la sigma álgebra de Borel? Venía de la topología, ¿verdad? Sí. Y más específicamente de la topología, yo lo podría ver como de los intervalos abiertos, ¿sí? Y nosotros dijimos una vez que no puedo, no, mejor dicho, no puedo restringirme aún más de los intervalos abiertos, puedo restringirme de los intervalos con uniones, perdón, los intervalos con extremos eh, racionales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto yo le puedo ver como la sigma álgebra generada por I, donde estos son los intervalos abiertos con extremos racionales, ¿sí? ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, cojo mi conjuntito de los intervalos abiertos con extremos racionales y veamos qué puedo hacer. ¿Ya? Entonces, vamos de esta forma. Si yo quiero generar la sigma álgebra, ¿qué debo tomar ahora? ¿Sí? Debo tomar todos los complementos de este, ¿no es cierto? Entonces debo poner todos los A complemento, tal que A sea un elemento de aquí. ¿Ya? ¿Ya? Y para que sea cerrada también necesito poner todas las
uniones que yo pueda hacer, ¿verdad? Porque la sigma álgebra tiene que ser cerrada por uniones. Entonces sería todas las uniones numerables de los A sub n, de tal forma que la familia A sub n sea elemento de aquí. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, si yo cojo y tomo estos, no me va a bastar. ¿Sí? No me va a bastar. Esto de aquí que está escrito ahí no es una sigma álgebra. ¿Sí? ¿Ya? Porque me van a faltar. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo, de esta forma, no puedo generar un intervalo. Déjeme ver. ¿Cuáles no puedo generar? Mm, Ya, bueno, no es tan fácil ver cuáles no puedo generar, pero me va a faltar. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden lo mismo que hicimos nosotros antes. Si teníamos dos elementos, cogíamos los complementos, las intersecciones, pero de ahí, de esos, los que me resultaban, también tenía que tomarle los complementos. ¿Sí? Por ejemplo, justamente ese es uno de los que nos falta aquí. Los que se puedan expresar como complementos de estos. ¿Sí? Aquí no van a estar eh, presentes. ¿Sí? Entonces, me faltan esos. Entonces, vamos a meterles. Entonces, tomemos de la siguiente manera. A este llamémosle sigma 0. ¿Ya? Entonces, sigma 0 va a ser mi intervalo i, las unido los complementos que están en los intervalos i, y unido las uniones que puedo hacer eso. ¿Ya? Como vemos, no me basta. Entonces, vamos a hacer otro paso. Entonces, voy a tomar estos de aquí que ya tenía y vamos a unirles con los complementos que están aquí en este de aquí. Y también con uniones, ¿ya? De A sub n de sigma sub 0, ¿sí? Y ya tengo. Creció un poco más mi sigma álgebra, pero sigue sin ser sigma álgebra. Entonces te le voy a llamar sigma 1, ¿sí? No me es suficiente, ¿ya? Entonces supongo que ya le ven por dónde va. Esto va a ser sigma 2, ¿ya? Voy a tomarle como sigma 1, unión, los complementos de A elemento de sigma 1, unión, las uniones numerables de los A sub n, donde los A sub n es una familia de sigma 1. ¿Sí? Y así puedo ir definiendo todos. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y ya tengo una secuencia de de estas de aquí. 1, 2, 3. ¿Sí? Pero ninguna de estas es la sigma álgebra. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a coger? Voy a coger una más grande que estas. ¿Ya? Entonces voy a unirles todas. ¿Sí? Sí, voy a hacer la unión con n en los naturales de todos estos sigma. ¿Ya? Y a este le voy a llamar sigma sub omega. ¿Ya? Y la pregunta ahí es, ¿y esta será una sigma álgebra ya? ¿Ya? La respuesta ahí es no, esta todavía no es una sigma álgebra. ¿Sí? No es una sigma álgebra. Entonces, digo, ¿y ahora qué hacemos? Necesito una sigma álgebra. Como estoy haciendo la construcción de sigma álgebras, pero en general esta de aquí todavía no es una sigma álgebra. ¿Ya? Entonces, sigamos con el proceso. Entonces voy a definir sigma omega más 1 igual a sigma omega unido todos los conjuntos A complemento, de tal forma que A sea elemento de sigma omega, unido todas las uniones numerables que yo pueda hacer con elementos de A sub n, donde la familia A sub n sea de sigma omega. ¿Ya? Y de igual forma no obtengo y sigo haciendo este proceso. ¿Ya? Pues voy a tener sigma omega más 2, sigma omega más 3 y así. ¿Ya? Quiero unir de nuevo todos estos, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a llamarle sigma omega por 2 igual a la unión numerable n de sigma omega más n, ¿ya? Y sigo así. Y caigo en este ciclo repetitivo, que eso tampoco es sigma álgebra, entonces
Tal vez ya se les venga la idea de voy a hacer sigma omega por 2 más 1, sigma omega por 2 más 2, y voy a unir y voy a seguir de esta forma, ¿ya? Ah, Este es un proceso que en la teoría de conjuntos está muy bien fundamentado y se llama ser una recursión transfinita, ¿sí? Ustedes todos deben saber la recursión finita que me dice la propiedad para yo poder generar estos elementos de acá, ¿no es cierto? Defino uno en función del anterior, ¿sí? Pero eso solo me sirve para definir una cantidad numerable de elementos. Y ahora, si yo quiero definir una cantidad no numerable de elementos, lo que necesito es lo que se llama la inducción transfinita sobre números ordinales, ¿ya? Entonces, si no han visto un poco de números ordinales alguna vez, no importa, se lleva esta idea de simplemente voy tomando cada vez conjuntos más grandes, ¿ya? Pero con estos conjuntos ordinales, nosotros tenemos lo siguiente. Si seguimos haciendo este proceso infinitamente, un infinito, un transfinito, tenemos lo siguiente. En algún punto vamos a llegar a la sigma álgebra que queríamos, ¿sí? ¿Y cuál va a ser ese punto? Pues va a ser el omega 1, sigma omega 1. ¿Quién es este sigma omega 1? ¿Sí? Este de aquí, este omega 1, es donde omega 1 es el primer ordinal no numerable. ¿Ya? Entonces, cuando tengo omega 1, que es un ordinal no numerable, ahí ya tengo sigma álgebra. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, no vamos a hacer todos los pasos con eso porque necesitamos algunas ideas de teoría de conjuntos de números ordinales que no estoy seguro si las tengan o no. Pero ahí sí puedo demostrar que esto es una sigma álgebra. ¿Sí? Puedo demostrar que si un elemento está ahí, primero, puedo demostrar que que el vacío está en ese, ¿ya? Le puedo demostrar que si un elemento está ahí, entonces está su complemento. Y también puedo demostrar que si cojo una familia numerable de conjuntos que están ahí, su unión también está ahí, por lo tanto va a ser una sigma álgebra, ¿sí? ¿Ya? Y como este estaba aquí, entonces esta sigma álgebra, al ser la más pequeña, va a estar contenida. Y el lado contrario se tiene de igual manera, ¿ya? Entonces, así es una forma de construir la sigma álgebra, ¿ya? Y aquí está una de las cosas por lo que estudiar sigma álgebras puede parecer más complicado que estudiar topologías, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los reales, la topología yo la puedo describir fácilmente como uniones numerables de este tipo de conjuntos, de estos inos, ¿cierto? ¿Sí? Puedo escribir cualquier elemento de la topología como unión de esos. Entonces, cualquier abierto es fácilmente se lo puede escribir. Pero cualquier boreliano, cualquier borel medible es difícil de describir porque está aquí, ¿sí? ¿Y de dónde vino esto? De hacer un proceso transfinito de uniones, complementos, uniones numerables y todo eso. Entonces, son difíciles de generar, ¿ya? Entonces, es todo un proceso, como ven, un proceso no numerable que se debe realizar para llegar a generar toda la topología, perdón, toda la sigma álgebra de Borel, ¿ya? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, esto de aquí me sirve para calcular cuántos elementos tenía de los borelianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular cuánto es la cardinalidad de esto, cuál es la cardinalidad de los borelianos, simplemente tengo que calcular la cardinalidad de este. Y este le construí de cierta manera, ¿sí? Le construí con un proceso transfinito, pero le construí. Entonces veamos, podemos calcular su cardinalidad, ¿ya? Muy bien. Entonces, para ver la cardinalidad de este, vamos a utilizar lo que se llama la inducción transfinita, ¿sí? Entonces, no una inducción finita, sino un paso más allá, ¿sí? Les voy a dar las ideas para que estén claros, ¿sí? Entonces, voy a demostrar que en cada uno de estos pasos tengo un conjunto de cierta cardinalidad, ¿ya? Y en este paso también tengo un conjunto de cierta cardinalidad, ¿no es cierto? Yo estoy teniendo que el original, ¿ya?
Entonces, sigma de 0, ¿cuál es la cardinalidad? Ah, pues este era simplemente mis intervalos. Y estos eran el conjunto de los intervalos con extremos racionales. ¿Cuántos de estos hay? Hay una cantidad numerable de estos, ¿sí? Entonces, la cardinalidad es Alep sub 0, ¿sí? Fijémonos en Alep sub 1, en sigma sub 1, ¿ya? Este de aquí era sigma sub 0 unido, ¿sí? Todos los A complemento con A elemento de sigma sub 0 unido todas las uniones numerables, ¿ya? De A sub n con la familia A sub n en sigma de 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. ¿Cuántos de estos hay? Ya vimos que había una cantidad numerable, ¿sí? ¿Cuántos de estos hay? Pues estos de aquí hay la misma cantidad que los que existen aquí, que también era una cantidad numerable. Entonces hay numerable. ¿Ya? ¿Y cuántos de estos hay? ¿Sí? Entonces veamos, ¿cuántos de esos hay? Pues estoy tomándole, veamos, eh, ¿cuántas de estos puedo hacer? ¿Sí? ¿Cuántos de estos puedo hacer? Pues como tengo de sigma cero, hay una cantidad numerable, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar elecciones, ¿no es cierto? Voy a coger numerables de ellos. Entonces, ¿de cuántas formas puedo tomar una cantidad numerable de ellos? ¿Ya? Entonces, eso es 2 a la lep sub 0. ¿Sí? Es 2 a la lep sub 0. ¿Ya? Entonces, en total de estos conjuntos hay 2 a la lep sub 0. ¿Ya? Ahora, sigma de 2. Denme un instante. No es- ¿Ya? Sí, vamos bien. ¿Ya? Entonces, de aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se definía el sigma 2? Era sigma 1, unión, los complementos, unión, las uniones. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuántos de estos hay? Ya vimos que hay 2 a la lep sub 0. ¿Ya? ¿Cuántos de estos hay? Pues la misma cantidad que de estos, porque es los mismos, pero tomados complemento. Entonces hay 2 a la lep sub 0. ¿Cuántos de estos hay? Pues de esos hay 2 a la lep sub 0, ¿sí? A lep sub 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo puedo tomar una cantidad numerable de estos conjuntos, ¿no es cierto? Entonces estoy sacando una cantidad numerable, elecciones numerables de este conjunto. Entonces 2 a la lep sub 0 a la lep sub 0, ¿ya? Y si no estamos muy familiarizados con eh, aritmética cardinal, de cardinales, ¿sí? Wolfram alpha, no sé si todos han de conocer, supongo, Wolfram alpha. Es un autómata que me da respuestas a muchas cosas y aquí me dice, por ejemplo, si yo le pongo cuánto es 2 a la lef sub 0, me dice el resultado. ¿Ya? Entonces veamos, bueno, me dice que es 2 a la lef sub 0, no hay una forma fácil de representar ese, pero yo quiero 2 a la lef sub 0 elevado a la lef sub 0. ¿Ya? Me dice que la forma simplificada de esto también es 2 a la lef sub 0. ¿Ya? Entonces, todo esto, ¿cuántos ha habido? Ha habido 2 a la lep sub 0. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo puedo demostrar que para cualquier sigma sub n hay 2 a la lep sub 0. ¿Ya? ¿Y cuánto es sigma eh, sub omega? ¿Sí? Esto era la unión de todos los anteriores. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, de estos, de cada uno hay 2 a la lep sub 0. ¿Sí? Y estoy haciendo una unión numerable de estos. Entonces, ¿cuántos va a haber? De estos va a haber a lep sub 0, ¿cierto?
cada uno de esos estaba 2 a la lep sub 0, ¿sí? Entonces hay alep sub 0 por 2 a la lep sub 0, ¿sí? Nuevamente me puedo ir a Wolfram Alpha a ver cuánto es eso si no tengo un conocimiento y es 2 a la lep sub 0, ¿ya? Entonces esto es otra vez 2 a la lep sub 0, ¿sí? ¿Ya? Entonces, todos estos conjuntos, todos los que estoy generando de esta forma, para generar la sigma álgebra, tienen cardinalidad 2 a la lep sub 0, ¿sí? Por lo tanto, este de aquí también va a tener cardinalidad 2 a la lep sub 0, ¿sí? Entonces, ¿cuántos elementos he tenido en la sigma álgebra de Borel? ¿Sí? Sigma álgebra de Borel, he tenido 2 a la lep sub 0, ¿sí? ¿Cuántos elementos hay en partes de los reales? No, en partes de los naturales, ¿sí? Hay también 2 a la lep sub 0, ¿sí? Sí. Los reales también es 2 a la lep sub 0, ¿sí? Entonces, ¿cuántos borelianos ha habido? Borelianos hay tantos como números reales, ¿sí? Entonces, tenemos esto de aquí. Hay tantos borelianos como números reales. No hay una cantidad numerable de borelianos, ¿sí? Es más, se puede demostrar que ninguna sigma álgebra infinita tiene una cantidad enumerable de conjuntos, ¿ya? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero, ¿qué hemos obtenido aquí? Que hay tantos borelianos como números reales existen, ¿sí? Hay tantos borelianos como números reales existen. Entonces, me dice que no hay muchos números, no hay muchos borelianos, ¿sí? ¿Por qué digo que no hay muchos borelianos? ¿Por qué? ¿Cuántos subconjuntos tienen los reales? ¿Sí? La cantidad de subconjuntos de los números reales es 2 a la 2 a la lep sub 0. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Y esto es estrictamente menor que la cantidad de borelianos, ¿sí? Entonces, si comparamos solo por cantidad de elementos, ¿cuántos puedo medir con Borel y cuántos no puedo medir con Borel? Pues con Borel puedo medir una cantidad infinita, no numerable, pero mucho menor que la cantidad de conjuntos que tiene todos los números reales, ¿ya? Entonces, Borel se quedó muy lejos, ¿ya? Más adelante vamos a demostrar que la cardinalidad de M es la misma que la cardinalidad de partes de los reales, ¿sí? Entonces, con Lebesgue medible puedo medir muchos conjuntos más que con los borelianos, ¿sí? Pero aquí vimos una idea rapidita de cómo se cuentan cuántos elementos tienen los borelianos, ¿sí? Ahora, por ahí, eh, un espacio publicitario nomás, ¿ya? Aquí nosotros fuimos construyendo conjuntos, ¿no es cierto? Los borelianos los fuimos construyendo de una manera bien extraña, pero los fuimos construyendo, ¿ya? La teoría descriptiva de conjuntos, que es en lo que yo me especializo, es justamente estudiar los conjuntos que son constructibles o que se pueden construir de una manera, entre comillas, simple, ¿ya? Pues, por ejemplo, los borelianos, aunque son muy complejos, esto de aquí, dentro de la teoría descriptiva de conjuntos, es relativamente simple de construir, ¿ya? Entonces nos ocupamos de estudiar esto, ¿sí? Desde este punto de vista, ¿ya? De ir construyendo comuniones numerables, estudiando cardinalidades y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, dentro de los reales hay un montón de conjuntos que se los puede construir y de esa es lo que se encarga la teoría descriptiva de conjuntos, de estudiar los conjuntos que pueden construir o describir, ¿ya? Y ahí se utiliza bastantísimo esto de cardinalidades, de números ordinales, que es una idea rápida de lo que vemos aquí, ¿ya? Entonces, si por ahí alguno de ustedes les pareció más o menos interesante, se podrían seguir estudiando un poco más de esto, de números ordinales, cardinales, constructibilidad, teoría descriptiva de conjuntos, sí. Por ahí en el canal que tengo unas conferencias sobre introducción a los números ordinales, ¿ya? Para que los puedan ver y les guste. Y si les gusta en verdad, después me pueden decir para ver, estudiar más a fondo este tipo de cosas, ¿ya? Son muy, muy bonitas. Listo.
Pero por ahora ya he hablado demasiado y hasta me duele la garganta, entonces vamos a hacer el receso de 10 minutos respectivo, ¿sí? Entonces nos volvemos a ver a las 12:22. Listo. Entonces continuamos a las 12:22. Listo. Continuemos. Em, so, Ya, entonces ahora sí regresemos al estudio de el curso. Ah, Entonces, veamos. Continuemos con esto. Bien, realicemos este pequeño ejemplo, ¿ya? Me dice, para un conjunto A existe un conjunto medible E contenido en A, tal que la medida de A, exterior de A, es igual a la medida de E. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, primero analicemos qué nos está diciendo. Que yo tengo aquí por aquí un E. Profe, Andrés nos está compartiendo No está ahorita compartiendo, la ya. pantalla. Ya, listo, ahí. Ya, listo, entonces comencemos con muchas gracias. Entonces, para cualquier conjunto A, existe un conjunto medible E que contiene A. Entonces, me dan un conjunto A. Dice que yo puedo encontrar un conjunto E que le contiene, tal que la medida exterior de E, perdón, la medida exterior de A, ¿sí? Es igual a la medida de E, ¿sí? ¿Qué era la medida así sin el asterisquito? Era la misma medida, pero sabiendo que E es medible, ¿sí? Que se lo puede medir bien, ¿ya? Entonces, empecemos, ¿ya? Nosotros teníamos un resultado de una clase anterior que era lo siguiente. Déjenme ver qué era lo que me decía. ¿Dónde estaba? Que yo podía aproximar las medidas. No me acuerdo dónde estaba. ¿Ya? Nosotros vimos, ¿sí? En la anterior semana, vimos que para todo A, ¿sí? Y para todo epsilon mayor que 0, existe un abierto tal que la medida exterior de ese abierto era menor o igual que la medida exterior de A más epsilon, ¿no es cierto? Entonces ahí yo les dije, básicamente las medidas exteriores, yo les podía aproximar por abiertos, ¿sí? Entonces vamos a utilizar este de aquí, ¿ya? Entonces notemos lo siguiente, ¿ya? Entonces, para n, para n un natural cualquiera, ¿sí? Utilizando lo que ya habíamos demostrado antes, existe un O sub n abierto, tal que la medida exterior de O es menor o igual que la medida exterior de A más epsilon, ¿sí? En un abierto aquí que contiene A, faltó, que contiene A, entonces aquí también abierto que contiene A, ¿ya? Más, a ver, le voy a poner 1 sobre 2 a la n, ¿sí? 1 sobre 2 a la n, creo que con eso me va a bastar, déjeme revisar si era eso para no tener problemas. ¿Ya? No, es más, solo con el 1 sobre n me basta. ¿Ya? Listo, entonces yo ya tengo un abierto, ¿ya? Ahora, ¿cómo? A está contenido en O sub n, entonces A también está contenido en la intersección de todos los O sub n, ¿verdad? Con n en los naturales sin 0. ¿Sí? Entonces tomemos E igual a la intersección de O sub n con n en los naturales.
¿Ya? Aquí, notemos lo siguiente, ¿sí? Estos ON, ¿qué eran? Eran abiertos, ¿verdad? ¿Sí? Todo esto de aquí no sé si es abierto o no es abierto porque es una intersección de abiertos, no lo sé. Pero como este es abierto, yo tengo que es un elemento de los borelianos, ¿sí? Entonces, la intersección de todos ellos también es un elemento de los borelianos. Y yo ya demostré que los borelianos son medibles. Entonces, más que boreliano, todo eso que está ahí es un medible. ¿Ya? Entonces, esto es un medible. ¿Sí? ¿Ya? Es un medible que le contiene A. Entonces, basta demostrar, calcular su medida. ¿Ya? Entonces, veamos. La medida. Eh, la medida exterior de E, ¿sí? Es mayor o igual, ¿ya? Que la medida exterior de un O sub n, de cualquier O sub n, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la intersección. El E es la intersección, entonces cada uno de estos es más grande, entonces la medida exterior preservaba, ¿verdad? Pero yo tomé esto que era menor o igual que la medida exterior de A más 1 sobre n, ¿sí? Es decir, la medida exterior de E es menor o igual que la medida exterior de A más un 1 sobre n para cualquier número n, ¿sí? ¿Qué hago ahí? Simplemente tiendo n a infinito y se va este de aquí. Entonces la medida exterior de E es menor o igual que la medida exterior de A. ¿Ya? Pero yo tenía también que A está contenido en E. Entonces la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de E. ¿Sí? Con esto ya concluyo que la medida exterior de A es lo mismo que la medida exterior de E. Pero como E, a más de ser un subconjunto cualquiera, perdón, no se está compartiendo. Se congeló en un instante. Ya, ya. Entonces, sí, yo ya tengo que como A es subconjunto de E, entonces la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de E. ¿Sí? Entonces ya tengo las dos desigualdades, concluyo la igualdad. ¿Ya? Y como E, a más de ser un subconjunto cualquiera, es un medible, simplemente en vez de poner exterior, lo borro esa, eh, eh, el asterisco y ya solo es la medida. ¿Sí? Entonces ya tengo que cualquier conjunto, yo puedo conseguir otro conjunto medible que coincide con su medida. ¿Sí? Entonces vamos ahí. ¿Ya? Vamos ahora con otra definición que es bastante recurrente en la teoría de la medida y mucho más recurrente en la teoría de probabilidad. ¿Ya? Entonces, es el límite superior y el límite inferior de una sucesión de conjuntos. ¿Sí? Veamos. ¿Ya? Entonces, el límite superior se define de esta forma. Se define como la intersección de las uniones. Y el límite inferior se define como la unión de las intersecciones. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, pensémosle un poquito estas definiciones. ¿Ya? Entonces, si yo cojo los EI, ¿sí? Y les voy uniendo, I mayor o igual que N, ¿sí? ¿Ya? Vamos con mayor que 1, ¿ya? Y ahora comparemos con I mayor o igual que 2 de los EI. Y ahora comparemos con la unión de los I mayor o igual que 3 de los EI, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos conjuntos es más grande? ¿Cuál le contiene a los otros? ¿Sí? Pues bueno, este de aquí estoy uniendo más cosas, ¿no es cierto? Entonces va a ser más grande que este de acá. Este de acá estoy uniendo más cosas, entonces va a ser más grande que este de acá, ¿sí? Entonces, en sí, esta partecita de aquí, ¿qué va haciendo? Va haciendo una sucesión decreciente de conjuntos, ¿sí? Está tomando una sucesión decreciente de conjuntos, ¿ya? Y al intersecar una sucesión decreciente de conjuntos, lo que me queda es el más pequeño de todos estos, ¿ya? Entonces, el límite superior es el más pequeño de todas estas uniones, ¿ya?
Eso es el límite superior, ¿ya? Y el límite inferior tiene una idea análoga, ¿ya? Entonces es la intersección, ¿sí? Si yo interseco cada vez menos cosas, voy a tener conjuntos más grandes, ¿ya? Y a lo que uno todos esos conjuntos, entonces va a ser un sentido de la unión, ¿ya? Muy bien. Pero ahora, para entender un poco más de esto, cojamos un X elemento del límite superior de E, ¿sí? ¿Qué significa? Que está en esta intersección, es decir, que para todo n mayor o igual que 1, ¿sí? Tengo que X está en esta unión. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que para todo n mayor o igual que 1, para que esté en unión, ¿qué necesito? Que exista un i mayor o igual que n, tal que X esté en E sub i. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha significado que el X esté en el límite superior de una familia de conjuntos? ¿Sí? Significa que para todo n mayor que 1 exista un i tal que X esté en E sub i. ¿Sí? Es decir, me paro en cualquier lugar de esta sucesión de eventos, de conjuntos, y el X va a aparecer en alguno que está más arriba. ¿Sí? Entonces, en teoría de la probabilidad, cuando vemos esto como probabilidades, ¿sí? Como en vez de solo verle como conjuntos, le vemos como eventos, ¿sí? El límite inferior, el límite superior se lo dice que es un evento que ocurre infinitamente a menudo, ¿sí? ¿Por qué infinitamente a menudo? ¿Qué necesito para que X esté en el límite superior? Que a partir de cualquier punto yo siempre lo encuentre. Entonces lo voy a encontrar infinitamente, ¿sí? Y relativamente a menudo, ¿sí? Va a ocurrir varias veces, va a ocurrir infinitamente y varias veces, ¿ya? Entonces, ocurre infinitas veces, no sé en qué punto, ¿verdad? Pero yo sé que si me paro en algún punto cualquiera, más adelante de ese punto va a ocurrir este suceso, ¿ya? Entonces se lo llama infinitamente a menudo, ¿ya? ¿Sí? O en otras palabras, el X está en una cantidad infinita de E sub i. Si los X están en una cantidad infinita de los E sub i, ¿sí? Sea donde sea, siempre voy a encontrar un i más grande donde esté el X, ¿ya? Y ahora veamos el otro, el X igual en el límite inferior de los E sub i. ¿Qué significa esto? Significa que existe un n mayor o igual que 1, tal que para todo i mayor o igual que n, X está en E sub i, ¿ya? Y esto, en teoría de la probabilidad, se le dice que el X o este evento sucede eh, eventualmente, ¿sí? Este evento sucede eventualmente. ¿Por qué? Porque a partir de un punto, ¿sí? A partir de un n, en todos los siguientes va a estar el X en los C sub i, ¿sí? Entonces, este límite inferior se lleva la idea de que un evento ocurra eventualmente, ¿ya? ¿Ah? Entonces, cuando vean esto con teoría de la probabilidad y sean los E sub i una sucesión de eventos, digamos, en el tiempo, ¿sí? Si ustedes quieren llevarse la idea de que algo ocurra eventualmente, lo que deben hacer es tomar el límite inferior de esa sucesión de eventos. Si quieren llevarse la idea de que algo suceda infinitamente a menudo, ¿sí? Que se den muchísimas veces, cantidad infinita de veces, se llevan el límite superior, ¿ya? Entonces, aquí también, por otro lado, esto significa que el X aparece en una infinidad de los conjuntos E sub i, y esto significa que X aparece en todos menos en un conjunto finito de E sub i, ¿sí? Porque a partir de un punto va a aparecer en todos, entonces en los anteriores una cantidad finita no aparece, ¿ya? Listo. Entonces, ya sabemos un poco de intuición al respecto de eso. Vamos con lo siguiente, ¿ya? Veremos. Si tengo una sucesión de conjuntos medibles, entonces, sí, es una familia creciente de conjuntos medibles, entonces el límite, la medida del límite
es el límite de la medida. Aquí faltó algo que me olvidé de copiar del libro. Es lo siguiente. Si el límite inferior de E sub i es igual al límite superior de E sub i, entonces se dice que la familia tiene un límite y a eso se lo llama el límite de E sub i. ¿Sí? ¿Ya? Listo, entonces. Se puede demostrar que si los E sub i es una familia creciente o decreciente, pues el límite superior y el límite inferior coinciden y se tiene el límite. ¿Ya? Entonces con eso vamos a lo de acá. ¿Ya? Vamos a demostrar eso. Si yo tengo una familia creciente de conjuntos, el límite de los E sub i es igual al límite de las medidas. La medida del límite es igual al límite de las medidas. ¿Sí? Entonces, con esto estamos demostrando una especie de, entre comillas, continuidad de la medida. ¿Ya? Bien, vamos así. Entonces, primero cuestionémonos qué es el límite. ¿Ya? El límite de los E sub i. Entonces, si me dice que ese límite es porque existe, entonces puedes igualarle al límite superior o al límite inferior, ¿no es cierto? Entonces, esto puede ser el límite. En este caso, ¿cuál me va a gustar que sea? Un instante. Ya, el límite inferior. ¿Ya? Es el límite inferior de los E sub i. ¿Sí? Ya. ¿Qué era el límite inferior de los E sub i? Pues el límite inferior era la unión de las intersecciones. ¿Ya? Pero recordemos que esta familia de conjuntos era creciente. Entonces, si de un punto interseco todos los que estén adelante, ¿qué me va a quedar? El primerito, ¿no es cierto? El más pequeño de todos, porque es una familia creciente. Entonces, intersecos todos, me va a quedar el primero de ellos. Entonces, esto me queda igual a la unión de i de 1 hasta más infinito de los aquí era n, perdón. ¿Ya? De los e sub n. ¿Ya? Muy bien, ahora calculemos la medida de estos. Entonces, la medida del límite de E sub i quiero que sea, va a ser igual a la medida de la unión de n igual a 1 hasta más infinito de los E sub n. Y aquí una pregunta, ¿puedo calcular la medida de este conjunto? ¿O tendría que ponerle exterior? ¿Sí? Para quitarle este de exterior, lo que debo hacer es saber si es medible o no, ¿no es cierto? Cada uno de estos E sub n estoy suponiendo que es medible. Y si una cantidad numerable de conjuntos medibles, es medible. Entonces, sí es la medida, no solo el exterior, es la medida, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ya tengo esto de aquí. Voy a calcular esta medida. Pero esta medida, no tengo ninguna herramienta para calcular medidas, ¿sí? De uniones. Salvo que las uniones sean de conjuntos disjuntos, ¿verdad? Porque la medida demostramos que era sigma aditiva en los medibles. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaba esto? Que la medida de la unión, si es que esta unión es de conjuntos disjuntos, era igual a la suma de las medidas. ¿Ya? Pero aquí no me está diciendo que si son disjuntos o no. Es más, no son disjuntos porque ya sé que la sucesión es decreciente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo calcular esto? Y ahí viene otra idea recurrente en la teoría de la medida, que es la siguiente. Entonces, yo tenía aquí el E0. ¿Ya? Por acá tengo el E1. Por acá tengo un E2, por acá tengo un E3 y así sucesivamente, ¿verdad? Para nada disjuntos, ¿sí? Pero yo quisiera formar algo que sí sea disjunto. Entonces, hagamos lo siguiente. A este de aquí adentro le voy a llamar F0, ¿ya? Al siguiente que está aquí afuera, ¿sí? A este le voy a llamar F1. Y de esta manera yo estoy generando de tal forma que F0 y F1 son disjuntos, ¿ya? Y voy a seguir. Al de acá afuera
le voy a llamar F2. ¿Y qué le hago? Tomando esos anillos ahí, estoy tomando una sucesión de conjuntos disjuntos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar si los uno a todos? ¿Qué va a pasar si los uno a todos? Pues si los uno a todos me da la misma cosa que unir los E sub I, ¿verdad? Si uno cada uno de los círculos internos me da lo mismo que unir las rodajitas de afuera, ¿ya? Entonces, ¿cómo defino formalmente ya estos de aquí? Pues F0 lo defino como E sub 0, o bueno, 1, 1. Y voy a definir el F2, lo defino como E2 menos F1, ¿sí? No, perdón, menos E1, ¿ya? El F3, ¿cómo lo definiría? Sería el E3 menos el E2 y así sucesivamente. Es decir, el Fn es igual al En menos el En menos 1, ¿ya? Y si uno todos estos de aquí, me da lo mismo que unir todos estos de acá, ¿ya? Entonces esto va a ser la medida de la unión desde 1 hasta más infinito de los F sub n, ¿ya? ¿Pero qué logré? Logré que estos sean disjuntos. Y como la medida es sigma aditiva, ¿ya? Esto me queda que es la suma de las medidas de los Fn, ¿ya? Y aquí una pregunta. ¿Medida o medida exterior? ¿Sí? Pues medida. ¿Por qué? Este es medible y este es medible. La diferencia es medible. Entonces todos los f sub n son medibles. Entonces sí puedo poner simplemente la medida, ¿ya? Y ya tengo esto. Ya tengo mi medida de límite igual a una suma, ¿ya? Y vamos a ver. Entonces la medida del límite de los e sub i, hasta ahorita tengo que es la suma de las medidas, ¿ya? Muy bien, está ahí, ¿ya? ¿Ya? Ahora, veamos lo siguiente. Esto de aquí, ¿qué le puedo hacer? Allá. Esto de aquí no es más que el límite cuando un n mayúscula tiende hacia más infinito de la suma desde n igual a 1 hasta n mayúscula, ¿sí? De la medida de los Fn, ¿sí? ¿Ya? Es decir, es igual al límite cuando n tiende a más infinito. Pero esta suma, ¿en qué le puedo transformar? En la medida de la unión de los f sub n con n igual a 1 hasta n, ¿sí? Entonces ahora analicemos. Si les uno a estos hasta un determinado valor, es decir, si uno estas rodajitas hasta un determinado valor, digamos hasta el E3, uno todas estas rodajitas, lo que me da es completamente el E3, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar el límite cuando n tiende hacia más infinito de la medida del en, ¿sí? Y ya tengo el resultado, ¿sí? ¿Ya? A ver, me están diciendo por mensajes que aquí debería quitarle todos los anteriores, ¿sí? Aquí, sí, es una buena idea quitar todos los anteriores. Unión de los E sub i con i menor que i menor que con n menor que i, ¿sí? Pero recordemos que es una sucesión creciente de conjuntos, ¿sí? Entonces, si yo quiero quitarle todos los anteriores, pues simplemente le quito el más grande de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Porque todos los otros están contenidos, ¿ya? Entonces sí puedo quitarle solo el anterior, ¿ya? No necesito quitarle todos los anteriores. Si yo quisiera hacer lo mismo para una familia de conjuntos que no sepa que es creciente,
ahí sí tendría que hacer lo que me dices, quitarle todos los anteriores. ¿Ya? En este caso me basta con quitarle solo el anterior porque el resto está contenido en el anterior. ¿Ya? ¿Claro? ¿Ya? Entonces ya demostramos un tipo como más o menos una continuidad de la medida. ¿Sí? Continuidad es intercambiar el límite con la función, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya? Primer resultado. Y otro resultado es que en el otro sentido también tenemos. ¿Sí? Si yo tengo una sucesión, en cambio ahora creciente de números, de conjuntos, puedo también intercambiar el límite con la medida. Pero necesito una cosita. Necesito que la medida de alguno de estos sea finita. ¿Sí? Necesito que la medida de alguno de esos sea finita. Ahí puedo intercambiar. ¿Ya? Muy bien. Entonces les dejo a ustedes que traten de hacer ese para ver si lo entienden y ya la siguiente clase continuamos. ¿Ya? Entonces vamos a quedar hasta ahí la clase de hoy y nos veríamos el día de mañana. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces que tengan una buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, gracias. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana. Gracias, chao. Chao. Gracias.